¿Sabías esto? Hay gente que heredó millones y los perdió con el talento de romper un microondas calentando una cuchara. 1. El heredero que ignoró una cláusula ridícula y perdió todo. A un hombre en Inglaterra le dejaron una herencia valorada en varios millones, pero con una condición tan específica que parecía escrita por un abuelo millonario con demasiado tiempo libre. Tenía que visitar una vez al año la antigua casa familiar y mantener intacto el reloj del vestíbulo. Nada de criar dragones, nada de cruzar el Atlántico a nado, solo ir, firmar unos papeles, mirar un reloj y seguir con su vida. Pero el heredero, que claramente pensaba que las reglas eran sugerencias decorativas, decidió que aquello era indignante. Durante años ignoró avisos, cartas y recordatorios del fideicomiso, convencido de que nadie le quitaría una fortuna por algo tan pequeño. Error histórico. El tribunal decidió que si el difunto se había tomado la molestia de dejar una condición, había que cumplirla. Resultado, perdió la herencia y el dinero pasó al siguiente beneficiario. Imagínate explicar en una cena que dejaste escapar millones porque te daba pereza saludar a un reloj viejo. Eso no es mala suerte. Eso es convertir la arrogancia en deporte olímpico. 2. La mujer que rompió el testamento por querer ganar antes de tiempo. En Estados Unidos, una mujer descubrió que iba a recibir una herencia millonaria, pero había un pequeño detalle. El dinero se liberaría solo cuando cumpliera cierta edad y completara varios requisitos legales. Nada imposible. Básicamente, el testador quería asegurarse de que el patrimonio no acabara evaporado entre caprichos, novios sospechosos y compras que empiezan con «solo lo vi monísimo». Pero ella decidió que esperar era para gente sin visión. Intentó adelantarse al proceso usando documentos dudosos, presionó a administradores del fondo y hasta movió activos como si ya fueran suyos. Una jugada brillante, si tu meta en la vida es impresionar a los abogados contrarios. El problema con tocar dinero que legalmente aún no es tuyo es que los jueces suelen ponerse algo serios, muy serios. Al final, el fideicomiso se reestructuró, la declararon en incumplimiento de las condiciones, y buena parte de la fortuna terminó fuera de su alcance. Perdió millones por no saber esperar. Es la versión financiera de abrir el pastel antes del cumpleaños y descubrir que dentro estaba el premio, pero ya llamaron a seguridad. 3. El millonario por accidente que olvidó pagar impuestos y convirtió una herencia en cenizas. Otro caso glorioso fue el de un heredero que recibió propiedades, inversiones y efectivo por un valor enorme. En teoría, ya había ganado el juego de la vida sin ni siquiera comprar ficha. Pero había un enemigo que jamás descansa: Hacienda. El hombre estaba tan ocupado viviendo como si protagonizara un anuncio de relojes caros que olvidó presentar pagos, declarar correctamente ciertos bienes y atender plazos fiscales fundamentales. Porque claro, cuando uno hereda millones, lo lógico es actuar como si los formularios fueran una leyenda urbana. Empezaron las multas, luego los intereses, después las demandas y finalmente la subasta de activos para cubrir deudas que podrían haberse evitado con un contador decente y media tarde de atención adulta. Lo mejor de todo es que, según quienes lo conocían, seguía repitiendo que ya lo arreglaría. Esa frase ha destruido más fortunas que los casinos. En pocos años, una herencia gigantesca quedó reducida a pleitos, ventas forzadas y arrepentimiento tardío. Recibir millones y perderlos por ignorar impuestos es como ganar un castillo y olvidarte de cerrar la puerta mientras entra un incendio. 4. El heredero que perdió millones por casarse con la persona equivocada, según el testamento. Un hombre heredó una fortuna considerable, pero con una condición que parecía sacada de una telenovela escrita por un abogado paranoico. No podía casarse con una persona específica. Sí, el testamento literalmente prohibía una relación concreta. El difunto, al parecer, conocía bien a esa pareja y decidió que su dinero no iba a financiar ese romance. ¿Y qué hizo el heredero? Exactamente lo contrario, porque si algo le encanta al ser humano es convertir advertencias en desafíos personales. Se casó convencido de que el amor vencería, o al menos que el dinero no desaparecería mágicamente. Pero los abogados del fideicomiso estaban listos, los documentos eran claros y el tribunal no tenía sentido del humor. Resultado: matrimonio feliz, cuenta bancaria devastada. Perdió millones por una boda que, irónicamente, ahora sí necesitaba financiación urgente. Moraleja:
Cuando un testamento empieza a opinar sobre tu vida amorosa, no es una sugerencia, es una trampa legal con traje elegante. 5. El tipo que no creyó que no vender la casa fuera en serio. Un heredero recibió una propiedad gigantesca, con jardines, historia y un valor que hacía llorar a cualquier agente inmobiliario. Pero había una condición: no podía venderla durante cierto periodo. Nada raro, solo mantener el legado familiar intacto. Fácil, ¿no? Bueno, no para alguien que vio la casa y pensó: estos son muchos ceros esperando convertirse en un coche deportivo. Así que la vendió. Rápido, sin mirar atrás, probablemente ya eligiendo el color del yate. El problema es que los contratos legales no funcionan como términos y condiciones que aceptas sin leer. La venta violaba directamente el testamento, lo que activó una cláusula que anulaba su derecho a la herencia. Resultado: tuvo que devolver el dinero, enfrentó demandas y la propiedad terminó en manos de otro beneficiario. Básicamente convirtió una fortuna segura en un desastre financiero por impaciencia. Es como vender el premio de la lotería antes de cobrarlo y descubrir que era falso porque rompiste las reglas. 6. La heredera que no pudo dejar de gastar, ni cuando le pagaban por no hacerlo. En uno de los casos más absurdos, una mujer heredó millones bajo una condición sorprendentemente generosa. Recibiría pagos constantes siempre y cuando no tocara el capital principal. Es decir, le pagaban por no hacer nada impulsivo. Literalmente, el universo le dijo: solo relájate y cobra. Pero ella decidió que eso era demasiado aburrido. Empezó a retirar dinero, hacer compras extravagantes, invertir en ideas dudosas y vivir como si el fondo fuera infinito. Los administradores le advirtieron varias veces: si seguía, perdería el acceso completo. Spoiler: siguió. Y como en toda buena historia de malas decisiones, llegó el momento en que el fideicomiso dijo: hasta aquí. Se cerró el flujo de dinero, se limitaron los accesos, y gran parte de la fortuna desapareció en gastos absurdos. Perdió millones porque no pudo seguir la regla más fácil de la historia: no hacer nada. Es como fallar un examen donde la única pregunta es: ¿quieres aprobar? Y aún así, responder mal. 7. El heredero que no firmó a tiempo porque tenía otras cosas. Un hombre recibió la noticia de que heredaría una suma enorme, pero debía firmar ciertos documentos dentro de un plazo específico. Nada complicado: citas, firmas, validación. Básicamente, el mínimo esfuerzo requerido para recibir millones. Pero él estaba ocupado, muy ocupado, tanto que fue posponiendo reuniones, ignorando correos y dejando mensajes sin responder. Porque claro, cuando sabes que el dinero ya es tuyo, el tiempo parece opcional. El problema es que en el mundo legal, los plazos no son decorativos, son finales, como los créditos de una película que nadie puede pausar. Pasó la fecha límite, los administradores cerraron el proceso y la herencia se reasignó según lo estipulado. Cuando finalmente reaccionó, ya era demasiado tarde. Intentó apelar, discutir, explicar, pero los documentos no tienen empatía. Perdió millones por procrastinar. Literalmente dejó escapar una fortuna porque trató el trámite como si fuera a responder un mensaje de «luego te contesto». 8. El final perfecto. Perdió la herencia porque no quería cambiar su apellido. Y llegamos a una de las condiciones más absurdas y al mismo tiempo más simples. Un heredero debía cambiar su apellido para recibir una fortuna gigantesca. Nada ilegal, nada imposible. Solo adoptar el nombre familiar para continuar el legado. A cambio, millones. Una transacción bastante razonable si lo piensas 5 segundos. Pero él no quiso. Por orgullo, identidad o pura terquedad, decidió que su apellido valía más que una vida de riqueza. Y ojo, todos tenemos principios, pero normalmente no cuestan tanto dinero. Intentaron persuadirlo, explicarle, incluso ofrecer alternativas legales. Nada funcionó. Rechazó el cambio y con él la herencia completa. El dinero pasó al siguiente en la lista, probablemente alguien mucho más flexible con su identidad nominal. Así que sí, en un mundo donde la gente cambia su nombre en redes sociales cada semana, este hombre perdió millones por no cambiarlo oficialmente una vez. ¿Y tú? ¿Cambiarías tu apellido por millones? ¿O también perderías todo? 9. El heredero que perdió millones por adoptar. Al gato equivocado. Un testamento incluía una condición bastante peculiar. El heredero debía hacerse cargo de la mascota del difunto,
un gato con más privilegios que muchos humanos. El trato era simple: cuidar al animal, mantenerlo en buen estado y, a cambio, recibir una fortuna considerable. Pero el heredero pensó que un gato era un gato, ¿no? Así que, en lugar de mantener al original, decidió reemplazarlo cuando el animal enfermó, con otro parecido. Porque claro, nadie notaría la diferencia entre una mascota con historial veterinario detallado y un más o menos igual. El problema es que los administradores sí lo notaron. Y no solo eso, descubrieron que el gato original había sido descuidado. Resultado: incumplimiento total de la condición. La herencia fue retirada y asignada a otra persona que, curiosamente, sí entendía el concepto básico de no intercambiar seres vivos como si fueran calcetines. Perdió millones por intentar hacer trampa con un gato. Es oficialmente el único caso donde un felino ganó una batalla legal desde el más allá. 10. El hombre que discutió el testamento y terminó eliminándose a sí mismo. Hay personas que creen que pueden ganar cualquier discusión. Este heredero era una de ellas. Recibía una suma considerable, pero decidió impugnar el testamento porque pensaba que merecía más. Porque aparentemente, millones no era suficiente. Necesitaba más millones. Así que llevó el caso a tribunales, convencido de que saldría victorioso. Pero lo que no entendió es que al abrir el testamento a revisión, activó cláusulas que no le favorecían en absoluto. Los abogados de las otras partes aprovecharon cada detalle, cada ambigüedad, y poco a poco fueron desmantelando su posición. Resultado: en lugar de ganar más dinero, terminó perdiendo lo que ya tenía asegurado. Literalmente litigó hasta quedarse sin nada. Es como devolver un plato en un restaurante porque querías más comida. Y que el camarero se lleve todo, incluida la mesa. Perdió millones por no saber cuándo quedarse callado. A veces, la avaricia no rompe el saco, lo incinera. 11. La heredera que no pudo dejar de hablar y rompió una cláusula de silencio. Sí, esto existe. Una mujer heredó una gran fortuna bajo una condición bastante inusual. No podía revelar públicamente detalles del testamento, ni hablar con la prensa sobre la familia durante un periodo determinado. Nada imposible, solo guardar silencio. Pero en la era de compartir hasta el desayuno, eso resultó ser demasiado. Al principio aguantó. Luego empezó con comentarios sutiles, después entrevistas y finalmente declaraciones completas contando todo, probablemente pensando que nadie leería la letra pequeña del contrato. Error. Los administradores del fideicomiso detectaron las violaciones, documentaron cada palabra y activaron la cláusula de penalización. Resultado: perdió gran parte de la herencia, todo por no poder resistir la tentación de contar su historia. Es la versión millonaria de no poder guardar un secreto 5 minutos. Perdió millones por hablar demasiado, porque al final su voz fue lo único que le quedó y no pagaba las facturas. 12. El heredero que tenía que trabajar, y decidió que eso era opcional. En uno de los casos más irónicos, un testamento exigía que el heredero mantuviera un empleo estable durante cierto tiempo para poder acceder a la herencia completa. La lógica era simple: asegurarse de que la persona no se convirtiera en un millonario inútil sin disciplina. Pero el heredero, al enterarse de que ya era rico en potencia, decidió que trabajar era para otras personas menos afortunadas. Renunció, dejó de buscar empleo y básicamente se dedicó a vivir como si el dinero ya estuviera en su cuenta. Los administradores observaron esto con paciencia, hasta que simplemente aplicaron la regla: sin empleo no hay herencia. Resultado: perdió millones por no querer trabajar unos meses. Es probablemente el único caso donde alguien perdió una fortuna por evitar exactamente lo que la mayoría de la gente intenta evitar todos los lunes por la mañana. La vida le ofreció dinero a cambio de responsabilidad, y eligió la siesta. 13. El hombre que no quiso mudarse, y dejó escapar una fortuna entera. Un testamento estipulaba que el heredero debía mudarse a una propiedad familiar y vivir allí durante un periodo específico. No era una choza abandonada ni una cueva en medio del bosque. Era una casa valiosa, en buen estado, con historia. Pero el heredero tenía otros planes. No quería dejar su ciudad, su rutina, su comodidad. Pensó que podría negociar, encontrar una alternativa o simplemente ignorar la condición, porque claro, las reglas siempre parecen flexibles, hasta que no lo son. Pasaron los plazos, se enviaron recordatorios,
y él siguió firme en su decisión de no mudarse. Resultado: incumplimiento total. La herencia pasó a otro beneficiario que sí estaba dispuesto a cambiar de dirección a cambio de millones. Perdió una fortuna por no querer hacer una mudanza. Es como rechazar un castillo porque queda un poco lejos del supermercado. A veces, la comodidad cuesta más de lo que parece. 14. El heredero que destruyó accidentalmente lo que tenía que conservar, un caso digno de película. Un hombre heredó una fortuna con la condición de conservar ciertos objetos familiares, documentos, obras de arte y piezas históricas. Nada que usar como posavasos, básicamente. Pero en un giro brillante de incompetencia, decidió hacer una limpieza general en la propiedad. Tiró cajas, movió cosas sin revisar, y en algún punto del proceso, destruyó o perdió varios de los objetos clave del testamento. Porque claro, ¿quién necesita revisar qué está tirando cuando puedes simplemente asumir que no importa? Spoiler, sí importaba, mucho. Cuando los administradores revisaron el estado de los bienes, descubrieron que faltaban elementos esenciales. Resultado: incumplimiento directo. La herencia se redujo drásticamente o se perdió por completo. Perdió millones por no distinguir entre basura y patrimonio histórico. Es como limpiar tu casa y tirar accidentalmente el contrato que te hacía rico. Organización nivel, desastre financiero. 15. El heredero que creyó que comportarse bien era una sugerencia. Y aquí tenemos una de las condiciones más vagas y más peligrosas. Un testamento indicaba que el heredero debía mantener una conducta adecuada para conservar su acceso a la herencia. Suena ambiguo, pero en la práctica significaba evitar problemas legales, escándalos públicos y decisiones increíblemente malas. Básicamente, no arruinar tu propia vida mientras esperas millones. Pero el heredero decidió vivir como si protagonizara un reality show sin guión. Problemas legales, comportamientos cuestionables y una colección de decisiones que hacían sudar a cualquier abogado. Los administradores documentaron todo y, eventualmente, concluyeron que la condición no se estaba cumpliendo. Resultado: acceso restringido o eliminado. Perdió millones por no poder actuar como un adulto funcional durante el tiempo suficiente. Es impresionante cómo alguien puede fallar incluso en reglas vagas cuando pone suficiente esfuerzo en hacerlo mal. Porque sí, compórtate parece fácil, hasta que decides convertirlo en un desafío personal. 16. El heredero que tenía que graduarse, pero decidió que ya sabía suficiente. Un joven heredó una fortuna considerable con una condición bastante lógica. Debía terminar sus estudios universitarios. Nada de doctorados imposibles ni teorías cuánticas, solo graduarse. Pero él, tras asistir a clases durante un tiempo, decidió que la universidad era una pérdida de tiempo. Porque claramente, ¿qué puede enseñarte una institución educativa cuando ya sabes cómo gastar dinero? Abandonó los estudios convencido de que el título era un detalle sin importancia frente a su futuro millonario. Los administradores del fideicomiso, sin embargo, no compartían su visión filosófica. La condición era clara: sin diploma, no hay dinero. Intentó volver tarde, acelerar procesos, justificar su decisión, pero las reglas ya estaban rotas. Resultado: perdió millones por no terminar algo que millones de personas hacen mientras trabajan, sobreviven y beben café malo. Es probablemente el único caso donde dejar la universidad no te hace rico, sino exactamente lo contrario. 17. La heredera que no quiso cuidar el jardín y perdió una fortuna entera. En una historia que suena a castigo poético, una mujer heredó una propiedad valiosísima con una condición simple: mantener el jardín en buen estado. No rediseñarlo, no convertirlo en parque temático, solo cuidarlo. Pero ella consideró que eso era una tarea menor, algo que podía ignorar sin consecuencias. El jardín empezó a deteriorarse: plantas muertas, césped seco, abandono total. Porque aparentemente, regar plantas era demasiado esfuerzo para alguien que esperaba millones. Los administradores documentaron el estado del lugar durante meses, dando oportunidades para corregirlo. Nada cambió. Resultado: incumplimiento directo. La herencia fue retirada. Perdió millones por no hacer algo que incluso las personas con cactus logran mantener vivo, más o menos. Es increíble cómo alguien puede dejar morir un jardín, y con él, su cuenta bancaria. Porque sí, en este caso, literalmente tenía que cultivar su riqueza, y decidió dejarla secar. 18. El heredero que no leyó el testamento completo.
y se saboteó solo. Un hombre recibió la noticia de que heredaría una gran suma de dinero. Emocionado, se centró en la parte donde decía cuánto recibiría y básicamente ignoró el resto, porque leer documentos largos es aburrido, ¿verdad? El problema es que en esas páginas innecesarias había condiciones clave sobre cómo y cuándo podía acceder al dinero. Sin leerlas, empezó a tomar decisiones, movió activos, hizo gastos anticipados y firmó acuerdos creyendo que todo estaba bajo control. Spoiler, no lo estaba. Cada paso que dio violaba una cláusula distinta. Cuando los administradores revisaron la situación, encontraron un desastre legal perfectamente documentado. Resultado: acceso bloqueado y pérdidas enormes. Perdió millones por no leer. Literalmente, es como aceptar un contrato sin mirar y luego sorprenderte cuando descubres que vendiste algo importante, como tu propia fortuna. A veces la ignorancia no es felicidad, es carísima. 19. El heredero que pensó que podía mejorar el negocio familiar y lo destruyó. Un testamento dejó a un heredero a cargo de un negocio familiar exitoso, con la condición de mantener su funcionamiento durante cierto tiempo. Nada de reinventar la rueda. Solo seguir con lo que ya funcionaba, pero él decidió que podía hacerlo mejor. Porque claro, décadas de éxito no significan nada frente a la confianza de alguien sin experiencia. Cambió estrategias, despidió empleados clave, introdujo ideas innovadoras que nadie pidió, y en poco tiempo convirtió una empresa rentable en un desastre financiero. Los ingresos cayeron, los clientes desaparecieron y el negocio dejó de cumplir los requisitos del testamento. Resultado: incumplimiento total. Perdió el control de la herencia y gran parte del dinero asociado. Es impresionante cómo alguien puede arruinar algo que solo tenía que no tocar. Perdió millones por intentar ser un genio, cuando lo único que tenía que hacer era no serlo. 20. La heredera que no pudo pasar una prueba. Ridículamente fácil. En un caso que parece una broma, una mujer debía superar una prueba muy sencilla para acceder a su herencia. No era un examen académico ni una competencia extrema. Era algo básico, diseñado para demostrar responsabilidad o sentido común. Pero ella lo tomó a la ligera. No se preparó, no prestó atención y básicamente asumió que pasaría sin esfuerzo. Resultado: falló. Sí, falló algo que estaba diseñado para ser superado fácilmente. Intentó repetir, argumentar, negociar, pero el testamento no contemplaba segundas oportunidades. Perdió millones por no tomarse en serio algo simple. Es como tropezar en la línea de meta después de haber corrido toda la carrera. La vida literalmente le puso una puerta abierta y decidió caminar contra la pared. 21. El heredero que desapareció, justo cuando tenía que aparecer. Un hombre estaba a punto de recibir una herencia enorme, pero debía presentarse en persona para completar el proceso. Nada complicado, estar en un lugar, a una hora específica. Pero por razones que siguen siendo absurdamente vagas, viajes, distracciones, falta de interés, no apareció. Ni una vez, ni dos, varias. Los administradores intentaron contactarlo, reprogramar, darle oportunidades. Pero él seguía sin presentarse, como si la cita fuera opcional. Eventualmente, el proceso siguió sin él, porque el tiempo legal no espera a nadie, especialmente a alguien que no aparece. Resultado: la herencia fue asignada a otro beneficiario. Perdió millones por no estar presente. Literalmente, es el nivel máximo de descuido. No perder el dinero por una mala decisión, sino por no hacer absolutamente nada. Porque a veces la oportunidad no se pierde por lo que haces, sino por donde no estás. 22. El heredero que tenía que visitar la tumba y decidió que era demasiado incómodo. Un testamento incluía una condición que parecía más emocional que complicada. El heredero debía visitar la tumba del difunto una vez al año. Nada extremo. No era escalar montañas ni resolver acertijos. Solo presentarse, mostrar respeto y seguir con su vida. Pero el heredero lo vio como una molestia innecesaria. Empezó a saltarse visitas, luego a ignorarlas completamente, pensando que nadie realmente controlaría eso. Spoiler: sí lo controlaban. Había registros, testigos, incluso seguimiento del cumplimiento. Porque cuando alguien deja millones, suele asegurarse de que las reglas no sean decorativas. Tras varios incumplimientos, los administradores activaron la cláusula correspondiente. Resultado: herencia cancelada.
Perdió millones por no dedicar unas horas al año. Es probablemente el caso más claro donde el problema no era dificultad, era pura indiferencia. Porque sí, visitar una tumba puede ser incómodo, pero perder millones por evitarlo lo hace aún más incómodo, especialmente cuando ya es demasiado tarde. 23. El heredero que mintió en algo pequeño y activó un desastre legal enorme. Un hombre estaba a punto de recibir una gran herencia, pero en el proceso tenía que declarar cierta información personal y financiera. Nada complicado, solo ser honesto. Pero decidió ajustar algunos detalles, pequeñas mentiras, según él, nada importante. Porque claro, ¿qué podría salir mal por modificar un par de datos en un proceso legal millonario? Todo, absolutamente todo. Durante la revisión, las inconsistencias salieron a la luz. Y en el mundo legal, una mentira pequeña no se queda pequeña, crece, se analiza y se convierte en un problema gigante. Los administradores interpretaron esto como una violación de confianza directa. Resultado: exclusión del testamento. Perdió millones por no decir la verdad en algo que probablemente ni siquiera necesitaba mentir. Es como tropezar en una escalera perfecta porque decidiste cerrar los ojos. A veces, no hace falta un gran error, basta con uno innecesario. 24. El heredero que no quiso seguir una tradición familiar y pagó el precio completo. En este caso, la condición no era financiera ni legalmente compleja, sino cultural. El heredero debía continuar una tradición familiar específica durante cierto tiempo. Algo simbólico, pero importante para el testador. Podía ser una celebración anual, una actividad concreta o un compromiso con la historia familiar. Pero el heredero lo consideró irrelevante, anticuado, innecesario. Decidió ignorarlo completamente, como si fuera una sugerencia opcional en lugar de una condición real. Lo que no entendió es que, para quien escribió el testamento, esa tradición valía tanto como el dinero mismo. Resultado: incumplimiento total. La herencia fue retirada y entregada a alguien dispuesto a respetar ese legado. Perdió millones por no seguir algo que probablemente le habría tomado un día al año. Es increíble cómo alguien puede perder una fortuna por no participar en una especie de evento familiar obligatorio, porque al final no era la tradición lo que pesaba, era la falta de respeto hacia ella. 25. El heredero que pensó que podía esperar, y el dinero simplemente desapareció. Un hombre heredó una gran suma, pero decidió no reclamarla inmediatamente. Porque claro, el dinero no se va a mover, ¿verdad? Siempre estará ahí, esperando pacientemente como una pizza olvidada que mágicamente no se enfría. Pasaron meses, luego años, no por complicaciones, sino por pura dejadez. Pensó que podía hacerlo cuando tuviera tiempo. El problema es que muchas herencias tienen plazos legales para ser reclamadas, y cuando esos plazos se cumplen, el dinero no se queda esperando, se redistribuye. Exactamente lo que ocurrió. Cuando finalmente decidió actuar, descubrió que ya no había nada que reclamar. Todo había sido asignado a otros beneficiarios o absorbido por el sistema legal. Perdió millones por procrastinar al nivel más alto posible. Es como ganar la lotería y olvidar cobrar el premio. Porque sí, incluso la riqueza tiene fecha de caducidad cuando decides ignorarla demasiado tiempo. 26. El heredero que no cumplió una promesa, escrita en una sola línea. A veces, todo se reduce a una frase. En este caso, el testamento incluía una condición breve, clara y directa: cumplir una promesa específica hecha al difunto. No era algo imposible, era algo que el heredero ya había aceptado en vida. Pero una vez que el dinero entró en juego, la motivación cambió. Decidió que la promesa ya no era tan importante, que podía ignorarla sin consecuencias reales. Porque claro, las palabras son solo palabras, hasta que están firmadas en un documento legal. Cuando los administradores verificaron el cumplimiento, encontraron que no había hecho nada de lo acordado. Resultado: incumplimiento automático. Perdió millones por no cumplir algo que él mismo había prometido. Es como firmar un contrato contigo mismo y luego traicionarte por comodidad. A veces, el problema no es la dificultad, es la falta de coherencia. 27. El heredero que lo tenía todo, y aún así, encontró la forma de perderlo. Y aquí llegamos al final perfecto. Un heredero recibió una fortuna sin prácticamente ninguna condición complicada. Nada de pruebas, nada de requisitos absurdos.
Solo seguir un proceso básico, mantener comunicación con los administradores y no hacer nada ilegal o increíblemente estúpido. Básicamente, el nivel más fácil del juego. ¿Y qué hizo? Exactamente eso, algo increíblemente estúpido. Ignoró advertencias legales, tomó decisiones financieras cuestionables desde el primer momento, y en cuestión de tiempo generó problemas suficientes para que el acceso a la herencia fuera bloqueado. No había una gran trampa, no había condiciones imposibles, solo una serie de malas decisiones encadenadas con precisión quirúrgica. Resultado, perdió millones, sin que nadie más tuviera que hacer nada. Es el equivalente financiero de tropezar solo en una habitación vacía. ¿Cuál fue el más absurdo? ¿O crees que puedes hacerlo peor?